Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Bueno, como es costumbre que de cada domingo, pues vamos a lo que Dios quiere transmitirnos en esta tarde. Y voy a pedirles que los que traigan la Biblia le abran el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es un texto muy usado por todos los creyentes, un texto en el cual a veces lo entendemos mal o a veces sí lo entendemos bien. Vamos a mirar todos los beneficios que tenemos en este texto, o sea, las riquezas que podemos entender de parte de Dios en este texto. Si lo tenemos, puede decir amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es un don de Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Note el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esto a los Efesios, había cierta murmuración en que muchos no estaban conformes o querían hacer obras de la ley para sentirse seguros de que tenían que ser salvos. Algunos todavía querían ser circuncidados conforme a las obras de la ley. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo el amor de Cristo, entendiendo el sacrificio del Señor Jesús, escribió una carta a los Efesios y les empezó a decir estas palabras: que la salvación no es por obras. ¿Por cuáles obras? Obras de la ley. Ya las obras de la ley ya no son necesarias para entrar al cielo. Pero sigue da dos expresiones bien importantes que dice: porque por gracia sois salvos. O sea, por amor que no merecemos, somos salvos. Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Por medio de esa fe que ponemos nosotros en el sacrificio que le hizo en la cruz, porque aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo ya les había predicado el evangelio. Eran creyentes que ya sabían que Jesús había resucitado, ya se les había predicado la palabra, ya habían pasado varios años después de que Pablo estaba expresando esto, mandando esta carta a los Efesios. Les está diciendo porque nos quedamos con la costumbre de que queremos hacer algo para ser aceptados. Nos quedamos con la gran costumbre de decir, bueno, si tengo que hacer ciertas cosas para merecer el amor de Dios. Nuestro Señor no murió en la cruz para que nosotros hiciéramos algo y entonces poder decir que nos amara Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo completamente gratis por un gran propósito de salvarnos. Pero nosotros a veces cambiamos la idea de que la salvación es por obras, de que la salvación es solamente por lo que hacemos para Dios y estamos siempre valorando lo que hacemos, cómo vivimos, para decir si entramos o no entramos al cielo. Y la palabra dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios regala, que Dios quiere dar, que Dios entrega. Y cuando Dios entrega la salvación, la entrega por gracia, por amor, sin pedir nada a cambio. Nada a cambio. Dios no le pide ni su dinero, ni que usted haga obras para poder merecer algo. Simplemente Dios desea que usted crea en el plan perfecto que hizo para salvarnos. No merecemos la salvación, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande que hizo un plan tan perfecto que mandó a Jesús a morir en la cruz. Pero lo curioso es que para la gente se les hace muy difícil pensar que somos salvos por la pura gracia y misericordia de Dios. Se les hace bien difícil sentirse salvos. Aún después de bautizados, se les hace difícil sentirse salvos. Porque aún todavía en su mente tienen la antigua naturaleza de que si no hacemos algo, no merecemos. Pero en esa gracia, en ese amor, no implica lo que hacemos, implica lo que creemos, implica lo que realmente estamos de acuerdo con el plan perfecto que Dios hizo para la humanidad. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo expresa estas palabras, no es porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. O sea, tenemos que quitarnos de la mente el que es que cuando yo vine a Cristo, cuando yo busqué a Dios, es un regalo que Dios da y Dios nos escoge, Dios nos busca, nos trae, nos toca, nos da la oportunidad de creerle, de acercarnos a Él. No es de nosotros, la salvación en ningún momento depende de nosotros. O sea, ni porque usted diezme más o diezme menos, se le va a quitar que Dios lo siga amando. El amor de Dios va a estar ahí siempre. Dios no va a quitar su amor de nosotros por algún tipo de transgresión que hicimos como carne. El amor de Dios es tan sublime, tan eterno, tan incomprensible a la mente humana, que es lo que el diablo quiere. El diablo usa nuestra mente finita, nuestra mente que ya desahuciada por el pecado. No creamos lo fácil que es entrar al cielo. No creamos lo sencillo que lo puso Dios para ser salvos. Dice la Biblia, amados hermanos, que es un regalo, no es de nosotros, es un don de Dios, es algo que Dios nos regala, que Dios nos da, no porque lo merecemos, ni nos pertenece, simplemente Dios lo quiere dar. ¿Por qué? Porque hemos creído a lo que Él hizo en la cruz por su Hijo. Si nosotros creemos, por eso es por medio de la fe. O sea, tan fácil es. Si usted cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tiene la gracia de Dios en su vida. Si no cree en el sacrificio, entonces esa gracia que no merece, aunque esté allí, el diablo no le va a permitir que usted crea que es salvo. El diablo no le va a permitir que usted sienta ese gozo de decir, gracias Dios porque soy salvo, y si llego a morir, me voy contigo. Siempre existe un temor, decir, y si me muero ahorita, fíjense, yo pienso que un porcentaje muy elevado de creyentes viejos en el Evangelio, tienen miedo a morir, o tenemos miedo a morir, porque pensamos que posiblemente no entramos al cielo, porque pensamos que no hemos hecho todo lo correcto o lo humanamente perfecto para entrar al cielo. Y siempre tenemos una lucha en la mente de decir, es que si yo muero ahorita, me voy al infierno. Y hermanos, nos volvemos un poco jueces que decimos, si el hermano muere ahorita, se va al infierno. Porque estamos valorando las obras que hizo el hermano, las obras que hizo la hermana, la forma que vivió el hermano, la forma que viví yo, para poder sentirme que realmente voy a entrar al cielo. O sea, me quiero ganar el cielo y nadie se puede ganar el cielo. Nadie se lo puede ganar. Es un regalo, es algo que cuando Dios te ama, como Dios nos ama tanto, como usted cuando ama a sus hijos, los que son padres de familia, por amor a sus hijos, usted, si ven que tiene una necesidad, o aunque no la tenga, simple y sencillamente le damos algo. Nunca lo pidió. Y es un hijo rebelde, desordenado, un hijo flojonazo, un hijo de los pocos que existen. Pero sin embargo, ahí está papá o ahí está mamá, dándole el alimento, el desayuno, la comida, aunque ese hijo no hace nada. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Entonces, la salvación que tenemos es muy semejante. Dios nos las dio solamente por amor, por un solo requisito que nos pertenece a nosotros: tener fe en el sacrificio que Jesús hizo. Pero lo curioso es que a la mente humana se nos hace muy difícil que sea tan sencillo, que sea tan fácil. ¿Por qué? Porque es muy incomprensible a la mente humana. Es por eso que entra el Espíritu Santo para convencernos, para certificarnos y decirnos, es que realmente tú eres hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios nos bombardea la mente y nos dice, es que sí eres hijo de Dios, pero es que mira, soy medio carne todavía, medio me equivoco, o me equivoco bien seguido, pero eres hijo de Dios. Y yo, es que yo creo que no merezco ser hijo de Dios. No es lo que tú merezcas, es lo que ya eres. Es lo que ya somos. Y eso es de nosotros luchamos en poder convencernos a nosotros mismos de lo que Dios nos dice, tú eres mi hijo amado. Entonces yo empiezo a decir, no, es que yo no merezco ser hijo de Dios, yo no merezco porque alguien en su vida, en su juventud, nos hizo pensar o sentir que tenemos que ganarnos las cosas.
Y venimos al Evangelio y pensamos que merecemos ganarnos las cosas en Dios. Dios simplemente lo regala y yo tengo que creerlo. Y cuando yo lo creo y no me costó nada para tenerlo, entonces empiezan los cambios en mi vida. Porque no estoy buscando ganarme la salvación, sino como ya la creo, ya la tengo, el agradecimiento empieza a fluir en mí. Un agradecimiento tan genuino que empiezo a luchar para cambiar mis malos hábitos. Empiezo a luchar para cambiar las cosas que deshonran a ese Dios que con tanto amor mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvarme. Fíjense, Jesús no solamente nos salvó del infierno, Jesús nos salvó también de nuestra mala manera, de nuestra forma de vivir, de nuestra manera que estábamos viviendo en el mundo. No solamente el sacrificio de Jesús nos traspasó de las tinieblas a la luz admirable, sino que también nos libró de la mala manera de vivir. Dice la palabra, hermanos, 1 de Pedro 1, 8, 19. Dice así, noten, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No solamente nos salvó del infierno, nos salvó de la forma que teníamos de vida antes, de la forma de hablar, de la forma de vestir, de las caretas de hipocresía que teníamos, que tratábamos de sonreír a la gente aunque sufríamos internamente. Tratábamos de demostrarle amistad a alguien que ni siquiera sentíamos amistad por la persona. Entonces, Jesús vino a rescatarnos de la vana manera de vivir, de las caretas que el mundo vive. En la actualidad, la mayoría de la gente dice que son amigos y no son amigos. Dicen que se aman y no se aman. ¿Por qué? Porque es una careta que vive el ser humano porque aún todavía Cristo no lo liberta. Entonces Jesús vino, no solamente nos salvó del infierno, pero también nos vino a rescatar de la manera de vivir, o sea, de la hipocresía, de poder decir, hermano, ¿cómo estás? Ven, bendición, hermano. Pero estamos sufriendo, batallando, peleando la buena batalla de la fe. En vez de decir, aquí peleando la buena batalla, hermano, por la gracia del Señor, hasta la fecha me ha ayudado el Señor. Pero muchos, bendición, hermano, aleluya, mi vida es una victoria diaria porque mira, soy feliz en mi matrimonio, en mi trabajo, todo me va bien, es que gracias a Dios todo tengo bien. Pero llega a su casa y lleno de problemas, de tribulaciones, de angustias, disensión entre la familia, con los vecinos, y dice que todo está excelente. Hipocresía, caretas solamente de que la gente piense que todo está bien. Y cuando nos convertimos a Cristo solamente, para muchos nos rescató del infierno. No, también nos va quitando la careta de hipocresía, de ser sinceros y genuinos, de decir, mi Dios, tú me conoces, tú sabes quién soy débil todavía tengo mis errores, tú sabes, mi Señor. Porque a Dios no podemos burlar, Dios no puede ser burlado, no podemos engañar a Dios. No podemos decirle, oh Dios, tú sabes quién soy. O decirle a los demás, ¿cómo estás, hermano? ¿En victoria? Amén, en victoria, pastor, en victoria, pastor, en victoria. Pero sabe que anda en el mundo, sabe que anda en la calle, sabe que anda con amistades que no son buenos y lo llevan a pecar. Pero entonces las caretas se asoman, las caretas se asoman. Oye, ¿cómo estás? Bien. En victoria, en bendición, todo bien. Excelente mi vida. Pero cuando somos genuinos, cuando Cristo va rescatándonos de la vana manera de vivir, somos sinceros en decirle al Señor, Dios, tú me conoces. ¿Qué puedo decirte, Señor? Y aún a los hermanos también. ¿Cómo está, hermano? Pues peleando la buena batalla, en las caídas y levantadas, gracias a Dios que pues mi Señor me sigue amando todavía. Espero que Dios no me azote por lo que estoy haciendo, pero estoy peleando la buena batalla. Ay, te pido que me auxilies, que me ayudes. Ayúdame a orar. O sea,
que la sinceridad de cada uno aflore y poder decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy peleando la buena batalla, mi carne volvió a salir, volvió a surgir. Soy el mismo pecador de antes. Pero todo esto, amados hermanos, el diablo nos pone en la mente de que no podemos entrar al cielo, de que no vamos a entrar. Y miremos lo que dice la palabra, hermanos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 55, 1 Corintios 15, 55, cosas que a veces nos dan la luz a quien quiere tener esa luz. 15:53 en adelante dice, porque es necesario que esto corruptible, primero, ¿a qué se refiere corruptible? Que somos fáciles de pecar, que somos tan débiles en ocasiones que nos dejamos llevar. Y el apóstol Pablo, sabiendo esto, dice, es necesario que esto es corruptible, o sea, esto que se deja corromper, esto que está corrompido porque somos sangre, somos carne, se vista ¿de qué dice la palabra? ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? ¿Cuándo se va a vestir de incorrupción? Cuando Cristo venga. Pero mientras nuestra carne es corruptible, a veces vamos a hacer cosas que no convienen, que sabemos que no son buenas, que nos denigran. Humillamos a nuestro Dios, ofendemos a nuestro Dios. Pero el gran amor del Señor dice, mira, yo te regalé la salvación. Y es porque sigas creyendo en que esa salvación te hizo salvo. Ese sacrificio te hizo salvo. Si empiezas a pensar que por lo que haces vas a merecer más del amor de Dios, estás equivocado todavía. Porque el amor de Dios incomparable lo vamos a tener toda la vida. ¿Por qué? Porque por mi fe, por su fe, ahí está esa gracia que no merecemos, diciéndonos constantemente, tú eres mi hijo amado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué sigues viviendo así? Y cada perdón que tenemos, que nos libra de la muerte, nos libra de accidentes, nos va librando de muchas tribulaciones terribles, nos van llevando a entender que Dios nos sigue amando por encima de lo que hacemos. Y ese amor nos lleva a enamorarnos del Señor. Y empezamos a cambiar nuestra vida, a hacer las cosas para Dios, a buscar agradecidamente servir a Dios, porque sabemos que no podemos pagar a Dios para nada, en nada, por lo que hace todos los días por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo que el cuerpo es corruptible, dice, es necesario que se vista de incorrupción. ¿Y cuándo? Hasta que Cristo venga, hasta que este cuerpo sea transformado en el arrebato del Señor. Pero mientras, somos corruptibles, y eso nos da esperanza, nos da ánimo, de que usted no es el perverso pecador o el psicópata espiritual, de decir, estás perdido, hermano. No, eres humano, somos humanos, tenemos carne corruptible, pero tarde o temprano tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir abandonando el pecado, pero todo eso lo vamos a ir dejando cuando más nos enamoremos del Señor. Mientras abunda el pecado en mi vida, sobreabunda la gracia, y esa sobreabundancia de gracia me va llenando de amor y agradecimiento para con mi Dios. Y entonces, por amor, ya no quiero hacer las cosas que desagradan al que me ama sin pedirme nada a cambio. Ya no quiero hacer nada contra Él para ofenderlo. Ya no quiero hacer nada. Y nos damos cuenta cuando uno está plenamente enamorado de alguien, hasta en su mente piensa que es infiel a esa persona. Y no quisiera ni en su mente ser infiel tampoco. Por el amor que se ha creado entre las dos personas. Y es allí cuando uno dice, güey, realmente no estoy enamorado del Señor todavía. Porque aún no me duele, aún no me interesa ser agradecido. Aún todavía ni en mi mente me duele cuando le ofendo. O sea, no estamos enamorados del Señor, pero sin embargo el amor de Dios sigue estando ahí con usted. El amor de Dios sigue buscándole para que usted se sienta bien.
extendiendo la mano para cuando caemos, cuando nos sentimos tristes, angustiados, desanimados. Ahí está la mano del Señor siempre extendida. Dice la palabra, no se ha cortado su mano para bendecir y para salvar. En ningún momento su mano se ha cortado. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Eso no es de nosotros, dice, no es de nosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Es algo que Dios da y no lo va a quitar. Usted es el que se lo quita. Dios lo va a tener siempre en usted. Hey, eres salvo, eres hijo de Dios, eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Siempre va a decir que somos su hijo, pero el diablo va a decir, ¿cómo vas a ser su hijo? Mira lo que eres. Mira cómo te vistes. Mira cómo te estás comportando, cómo hablas. ¿Piensas tú que eres su hijo? Y humanamente decimos, ciertamente, no merezco ser hijo de Dios. Y entra una culpa en nosotros que no quisiéramos ya servir, ni seguir amando, ni honrando a aquel que aún nos sigue amando por encima de cómo estemos. Dice la Escritura, amados hermanos, el apóstol Pablo sigue expresando estas palabras que pues dan demasiado ánimo, diría yo. Dice la palabra, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, note, el apóstol Pablo cuando está hablando a los corintios no está diciendo a lo mejor entras o no entras al cielo. Dice, cuando esto corruptible que tenemos se haya vestido de incorrupción, no está diciendo, a ver hermanos, según como estés, si ya está tu vida completamente perfecta, eres incorruptible por la palabra de Dios, así que tú vas a entrar al cielo. Pero luego llega que somos carne y que tenemos amistades en las cuales por no quedar mal con ellos, les hacemos caso. Por sacar un desahogo que tenemos, escuchamos o desahogamos donde no tenemos que desahogarnos. Y nos van llenando la mente de ideas humanas, paganas y mundanas, que nos van haciendo pensar que no merezco la salvación, que no merezco ser hijo de Dios, que ya no puedo. Y entonces perdemos las energías porque el diablo quiere drenar nuestra fuerza. El diablo quiere drenar nuestras esperanzas. Por eso el gran trabajo que tiene él es hurtar, matar y destruir. El plan perfecto es drenarnos por la culpa. Que si usted peca tiene culpa, sí tiene culpa. Que si peco tengo culpa, sí tengo culpa. Y solamente merezco unos azotes, merecemos unos azotes de parte de nuestro Dios, pero no dejamos de ser hechos hijos de Dios. No dejamos de que Dios nos siga amando. ¿Que merecemos que nos azote? Sí merecemos unos azotes. ¿Que merecemos una reflexión de parte de Dios? Sí la merecemos, pero somos hijos de Dios. Pero seguimos estando seguros que si morimos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Es la seguridad que Dios quiere que tengamos. Que en la cruz, en el sacrificio, dijo esto el Señor: consumado es. Ya está hecho. Ya está pagado. No necesitamos hacer nada más para entrar al cielo. Todo está pagado. Ahora, imagínense, hermanos, el apóstol Pablo cuando está hablando de esto, la expresión y el reto que hace contra la muerte. 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Hasta qué momento? Hasta que Cristo venga. Hasta que nosotros hayamos partido con el Señor. Aún todavía, cuando nosotros morimos, aún todavía estamos en el sepulcro, pero no nos va a dejar el sepulcro ahí. Ni la muerte nos va a detener tampoco. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en la cruz es eterno, para siempre. No hay lugar a dudas, no hay lugar a que usted diga: Señor, es que si cuando tú vengas yo no entro. Note la expresión del apóstol Pablo
cuando dice ese texto, versículo 55, le hace una pregunta a la muerte, fíjense, directamente le habla a la muerte, al ángel de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Note la expresión que dice, una pregunta que le hace pues al ángel de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque la muerte se encarga ¿de qué? De mantenernos muertos. Pero por la sangre de Cristo y el nombre de Jesús, la muerte fue vencida. Y entonces nos ha pasado de muerte a vida. Y el sepulcro, cuando morimos, no nos va a detener allí. Vamos a ser resucitados y la muerte no tendrá potestad sobre ninguno de nosotros, sobre el alma. ¿Vamos a morir físicamente? Sí, vamos a morir. Pero no vamos a estar en el Seol, no vamos a estar en el infierno, ni en el sepulcro para toda la eternidad. Entonces Pablo, con tanta firmeza, le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Pablo estaba muerto? No, estaba vivo, pero Pablo sabía y le creía pues, a Jesús que el sacrificio que hizo en la cruz por él, sabía que aunque Pablo muriera, ese sepulcro no lo iba a retener. Cuando Cristo viniera por la iglesia, iba a ser libertado, iba a ser sacado y levantado de allí del sepulcro donde la muerte fue y lo puso. Entonces Pablo dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, porque el aguijón del pecado, la muerte, busca algo, hermanos, a quien meterle en la mente que no vamos a vivir para Cristo y que vamos a morir y nos vamos al infierno. Pablo expresa, me gusta cuando dice esto Pablo porque nos hace entender que si morimos, para Dios morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. O sea, no existen dos lados donde podemos estar. Si vivimos, dice, para Él vivimos. ¿Por qué? Porque por el sacrificio y la sangre de Cristo usted es hijo de Dios. Si anda pecando, el Señor lo va a azotar, pero es hijo de Dios. Si anda haciendo mal, sus consecuencias llevará, pero es hijo de Dios. Entonces, cuando venga el Señor en gloria, si usted guardó la culpabilidad y no se liberó de esa culpa aceptando el sacrificio de Cristo una vez más, entonces el diablo ya le ganó. Entonces el diablo cuando se ha sorprendido y murió con culpa, entonces, dice el apóstol Pablo, mucho me temo haber trabajado en vano con vosotros. Mucho me temo haberte dicho tantas cosas para que hicieras para Cristo y vivieras para Cristo, y lo que Cristo hizo en la cruz, tanto te dije del amor de Cristo, y no lo quisiste creer, porque todo depende de usted, que usted crea. Por eso la salvación es por amor de Dios que no merecemos, es por medio de la fe en Cristo, y esa fe en Cristo se va a manifestar en obediencia, en honra, en respeto, en transformación, cuando usted se dé cuenta que merece aún la muerte y aún todavía Dios no le permite morir. Que merece que le hayan pasado tantas cosas y aún todavía el amor de Dios dice, no, yo te amo tanto todavía. No voy a dejar que esa consecuencia llegue a tu vida. No voy a dejar que te pase eso. Dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe, nos convence, nos hace despertar de decir, tanto que me ama el Señor y yo sin serle fiel, tanto que me sigue perdonando el Señor y yo sin cumplir mis promesas a Dios, tanto que Dios sigue haciendo por mí y aún sigo todavía siendo un infiel. Yo recuerdo la vida tanto de muchos que he conocido, pero sería en vano hablar de esto, pero sí yo recuerdo mi propia vida. Es el día que mi vida desordenada de mi juventud, después de muchas ocasiones de merecer aún la cárcel, la muerte y el amor de Dios ahí manifestándose en mi vida, llegó el momento en que tenía que reconocer que el amor de Cristo me convenció. Y recuerdo que esa noche no paré de llorar en todo el camino.
Y la recuerdo muy clara y la tengo marcada en mi mente porque entendía en mi juventud que ese gran amor, pues yo no podía entenderlo, pero sin embargo me seguía amando, me seguía perdonando, me seguía bendiciendo, me liberaba de tantas cosas que merecía. Y ese, se puede decir, sentimiento de agradecimiento o de remordimiento en ese momento, pues me llevó a llorar. Venía de camino a casa del trabajo y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Recuerdo que no llegué a casa, me di vuelta por todas partes y no llegué, yo llorando, 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 diciendo: Dios, ¿por qué me amas tanto si soy tan cruel contigo? ¿Por qué me sigues amando? Aún todavía yo no pastoreaba, pero entendí su gran amor. Y aquí estoy predicando su palabra. Porque Dios va cambiando el corazón, Dios va cambiando el alma, los sentimientos, cuando creemos realmente su amor. Cuando su amor no se mueve por lo que hacemos. Cuando su amor no va a ser más grande su amor porque usted le sirva más o le sirva menos, su amor va a ser el mismo. El amor de Dios es tan grande que a veces no entendemos. Pero qué maravilloso es que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pablo termina diciendo estas palabras: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál pecado? ¿El que vivía o el que está haciendo? Cuando Cristo murió en la cruz y usted se bautizó en el nombre de Jesús, el pecado fue quitado del medio, dice la palabra. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene sin relación al pecado, porque entre usted, yo y el Señor no hay pecado a los ojos de Dios. Hay hijos rebeldes, hay hijos solamente, hijos de desobediencia, pero no está el pecado en medio entre Dios y uno. ¿Por qué no viene a preguntar cuánto pecamos? Y viene a preguntar si le seguimos creyendo. ¿Cuánto hemos cambiado por amor? ¿Cuánto nos hemos humillado por amor y agradecimiento a Él? Porque no podremos pagar jamás lo que Él hizo en la cruz y lo que hace día a día por nosotros. Y Pablo les dice la palabra: y el poder del pecado, la ley, porque por gracia sois salvos, no por las obras de la ley. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las victorias para vencer nuestra humanidad, nuestros errores. Pues si usted pelea sin Dios, si usted pelea sin Cristo, no va a vencer. Entonces, sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Nos las va a dar o no las da? Nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Si usted está seguro de que es hijo de Dios, va a ir empezando a ganar las victorias. Y no le digo que no va a tener derrotas, son necesarias. Es necesario que fracase en ocasiones, que fracasemos en ocasiones. Es necesario que a veces caigamos. Pero sean dadas gracias a Dios por la victoria que nos da todos los días. Que usted esté aquí en la iglesia es una victoria. Usted venció en este día y tiene que darle gracias a Dios porque está aquí en la iglesia. Cada día que llega y que se anochece, sean dadas gracias a Dios porque tuvo la victoria de llegar vivo y con fe al momento de dormir. A veces todo atribulado, decepcionado de muchas cosas, pero confiando en el Señor todavía. Sean dadas gracias a Dios. Sean dadas gracias a Dios porque la victoria ya la tenemos por medio de Cristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes
creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué es lo único que pide? Que esté sirviendo a Dios, que se involucre en las actividades para Dios, que se congregue, que busque de su gloria, que participe, que quiera crecer más, crecer en la obra del Señor, que use sus talentos para Dios, que use sus dones para Dios. Entonces puede crecer espiritualmente. Si usted sabe hacer cosas para Dios, un talento o un don y no lo hace, pues se va a quedar así chaparrito. Y la culpa le va a llegar a su vida constantemente. Pero si usted entrega su vida para servir a Dios en los dones y talentos que usted tiene, perfeccionarlos y madurarlos, entonces va a crecer en el Señor. ¿Y por qué va a crecer? Porque está seguro que es hijo de Dios. O sea, ¿es carne? Sí. ¿A veces peca? Sí. Pero es hijo de Dios y sigue sirviendo al Señor, sigue esforzándose. Por eso Dios pide que nos pongamos a cuentas antes de hacer cualquier cosa. Si van a tocar, ponerse a cuentas, porque sabemos que somos carne, somos humanos, pero sabemos que Dios nos ama. Sabemos que Dios sigue esperándonos para podernos cambiar. Está siempre dispuesto para ayudarnos. El Señor en su gracia y en su misericordia está siempre buscando que alguien le crea, que alguien esté seguro de su paternidad para con Él, que alguien realmente entienda que Dios es su papá, que Dios es su papá, que entienda que Jesús es su hermano, su Salvador y su Dios también, que entienda la grandeza y el gran amor de ellos. Si usted cree y acepta ese gran amor que tiene Dios para con usted, por medio de la fe en Cristo, las victorias están aseguradas. El cambio de su vida va a estar asegurado. La transformación de sus vanidades van a estar aseguradas. Las caretas se empezarán a caer de nosotros. No habrá hipocresías de que digan, en la iglesia visto de una manera, pero en la calle visto de otra manera. Se va a acabar la hipocresía, la careta. Se va a acabar. Pero si sigue creciendo en la obra del Señor, si sigue creciendo constantemente, dice la palabra. ¿Cómo? Constantemente. No, ahorita le sirvo, mañana no. Ahorita le sirvo, mañana no. Usted cuando come un día y otro día no. Creo que su cuerpo le pide comer constante. Creo que nuestro mismo cuerpo nos pide comer. Porque tenemos un aparatito que se llama estómago, que empieza a gruñir porque quiere comer. Y tienes fibras nerviosas allí que si no comemos, nos hace sentir que nos debilitamos, esforzándonos a que algo tengo que comer, al menos agua. Y cuando cae algo, a ese aparatito que tenemos en el estómago, nos sentimos bien. Nos vuelven las fuerzas. ¿Y cómo nos vuelven las fuerzas? Si en cuanto llega algo al estómago, como que llegan las energías, las fuerzas, el vigor. Así es el alma, hermanos. Y el alma va a crecer cuando usted le dé trabajo para Dios. Cuando usted se enrede sirviendo a Dios. Cuando usted se enrede glorificando a Dios, que le cante a Dios, que le sirva, que predique del Evangelio. Su alma, su misma alma le va a hacer sentir la necesidad de predicar el Evangelio. La necesidad de hablarle a alguien de Cristo. Su misma alma le va a estar pidiendo a gritos que lea la Biblia, que ore, que busque de Dios. Pero si usted no cree en el amor de Dios, de nada va a servir. Usted seguirá viviendo por apariencias, comprándose lujos, aparentar lo que no es, desde lo físico,
lo material y lo espiritual, comprándose cosas caras para que la gente piense que tiene dinero y es próspero por Dios y Dios lo ha bendecido tanto, pero no tiene ni un quinto ni debajo no digamos en el banco, debajo del colchón donde usted lo guarde, no tiene ni un quinto, pero se compra algo muy caro para que sus apariencias vean que usted tiene. Si usted no vive una vida para Dios, las apariencias le van a dominar, las apariencias le van a empezar a controlar en todas las áreas de su vida, le van a dominar en qué dice la gente, lo que opine la gente, cómo se mira su apariencia, y su vida pues va a ser una hipocresía. Se puede llamar un impostor de cristiano, un impostor que diga que sí es, pero que realmente las apariencias todavía le engañan. Pero todo eso es pasajero, porque todo cristiano que empieza a entender el amor de Dios, todo cristiano que empieza a comprender que la salvación es un regalo de Dios y que somos hijos de Dios, que por gracia somos salvos y que no es por lo que hagamos, y que nos vamos dando cuenta en el caminar que nos sigue amando, que merecemos cosas terribles por lo que hacemos o lo que vivimos y nos sigue perdonando, terminará convenciéndonos. Pero hay ciertas personas, hay ciertos creyentes, bueno, sí se le puede llamar creyentes, que vivirán una vida de hipocresía desde que entraron a la iglesia hasta que partieron al sepulcro, aparentando o tratando de aparentar ante la gente lo que no es. ¿Cuántas veces me dicen a mí, pastor, cómprese un carro nuevo, pastor, cómprese algo nuevo, cómprese algo, un lujo, pastor, que se le ve en su mano, que Dios lo prospera? Les he contestado, no necesito. Con su amor es suficiente. Con sentir y estar seguro de su salvación que me ha dado. No necesito otras cosas para sentirme bien, para tener felicidad dentro de mí, de decir, Dios, gracias Señor porque soy tu hijo. ¿Cuántos no pueden sentir que son hijos de Dios? ¿Cuántos quisieran sentir ser hijos de Dios y no pueden todavía? Doy gracias a Dios porque me siento realmente hijo de Dios. Y no necesito apariencias para poder aparentar lo que no soy. ¿Para qué pintarse el pelo? ¿Para qué ponerme peluquines? ¿Para qué ponerme cosas? ¿Para qué cambiarme el color de ojos? ¿Para qué necesito aparentar lo que no soy? Vivir en apariencias, hipocresías, porque aún todavía quiere agradar al hombre o quiere agradar a Dios por medio de lo que realmente son solamente apariencias. ¿Cuántos creyentes que llega a la iglesia, levanta sus manos y llora, pero no siente nada? Y voltea por el lado y dice, bueno, voy a llorar para que todos vean que estoy entregándome al Señor, pero no siente nada. Apariencias, hipocresías. Que llorar agradecido porque merecemos lo peor y sin embargo nos sigue bendiciendo. Nos sigue llamando sus hijos, nos sigue asegurando su salvación. ¿Qué va a hacer usted con ese amor? ¿Qué va a hacer con el amor de Dios? ¿Qué piensa seguir pensando del amor de Dios? ¿Se va a seguir quedando en casa o diciendo apariencias o viviendo apariencias? Es triste la situación ante personas que tienen una mente tan pequeña y tan cerrada. Como dicen por ahí, se les cierra el mundo. Pero cuando somos hijos de Dios sabemos que
Somos hijos del que crió el mundo solamente, no solamente el mundo, sino el universo. Y nuestra visión está tan clara y abierta, sabiendo que tenemos un Dios que puede transformar las circunstancias, que puede cambiar las cosas, que puede hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, que puede hacer volver el corazón de cualquier persona hacia Él. Tenemos al que todo lo puede. Y si yo me considero su hijo, puedo orar con seguridad y decirle: Padre, tú sabes que tal persona necesita. Te suplico que le cambies. Te suplico que le ayudes. O cualquier petición que usted tenga, si está seguro que es su hijo, tan solo es necesario que le pida perdón a Dios por lo que está haciendo. Se ponga cuentas a cada momento con el Señor y pídale con confianza, pídale con libertad y ponga en su mente entregar sus dones, sus talentos y crecer en la obra del Señor siempre. A ver, diga siempre. Siempre. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que haga para Cristo, Dios se lo va a pagar multiplicado. El tiempo que gaste sirviendo al Señor, Dios se lo va a devolver multiplicado, en vida, en salud, en lo que usted necesite. El tiempo que usted gaste para honrarlo, el tiempo que usted gaste cantando, tocando, predicando, Dios se lo va a devolver a usted. Nada va a ser en vano. Por su servicio a Dios, Dios le va a liberar de tantas cosas que usted sabe que puede estar atado. Por el servicio a Dios, Dios le va a liberar. ¿Por qué? Porque la palabra dice: creciendo en el Señor siempre. Y usted no puede crecer solo. Necesita la lluvia, necesita el agua que Dios da por su palabra, necesita la unción que solamente Dios da. Pues tiene que buscarlo, tiene que humillarse, sabiendo que es su hijo, pero quiere ser un buen hijo, un hijo que le dé la honra, que le dé la gloria, que le dé la alabanza. Pero todo es cuestión de tiempo. Al pasar los años se va a dar cuenta y llegará el momento, como nos ha tocado a tantos, de llorar. Y no puedo ni siquiera explicar el tipo de llanto. Era un llanto con dolor, se convertía en alegría, se volvió a convertir en dolor, luego en alegría. Pero me dio tanta vergüenza llegar a casa para que me mirara mi esposa y mis hijos. Porque estaba llorando, pero llorando así como llorando, como cuando a un niño le quitan algo, desconsolado. No sé cuánto tiempo tardé dando vueltas en el carro, hasta que llegué a la casa. Y de ahí me empecé a involucrar en el Señor. Empecé a prepararme en la palabra, a leerla, a querer compartir más el Evangelio, hacer algo para Dios, llenar mi mente de propósitos para Dios. Y en mi mente estaba: si muero, muero sirviéndole. El tiempo que me quede, que me sorprenda sirviéndolo, que no me sorprenda con temores, que me sorprenda agradecido por la salvación tan grande que me ha dado. Dios me los bendiga a cada uno, hermanos. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Y si usted piensa que Dios es digno de que usted pase la tarde y le diga: gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque en tu gracia y tu misericordia me sigues amando todavía. Gracias porque por tu gracia soy lo que soy. Gracias porque sin ti nada pudiera ser. Gracias, Señor.